Nosotros vamos ahora a pasar a nuestro bloque contable. El día de hoy se encuentra con nosotros el contador Raúl Unoc Dávila. Él es contador público colegiado, es consultor de empresas familiares. También tiene un máster en la dirección estratégica especializada en empresas familiares. Así que vamos a tocar el tema el día de hoy, el reto de las empresas familiares en el siglo XXI. Vamos a darle la bienvenida. Contador, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, gracias por estar en su espacio. Para mí es un honor tocar este tema sobre las empresas familiares. Claro que sí, porque usted tiene bastante experiencia, pues, y también brinda asesoría a todas las empresas que justamente son familiares y muchas veces pueden tener algunos percances. Sí, es un tema bien, mira, cada empresa de familia tiene su particularidad. Si para una empresa hay una solución, pero la otra es muy distinta. Mira, le comento cómo comenzó esta aventura. Mira, usualmente los contadores, nuestra labor que brindamos el servicio es para el sector público y para el sector privado. Entonces yo asesoro, por ejemplo, hace 26 años a las empresas del sector privado. Lo que usualmente en la universidad aprendimos, ¿no? Asesorar el tema tributario, laboral, financiero, lo que... Entonces, hace 14 años, yo miraba, muchas de las empresas que yo asesoraba eran de familia. Al margen de la asesoría que brindaba, había conflictos de familia, pero yo no estaba preparado para poder resolver ese tema. Usualmente decían, no, ya búscanse un abogado, un psicólogo, porque el tema era bien complejo, porque frente a ti, por ejemplo, cuando es una empresa no familiar, el jefe de área, el jefe de un determinado departamento, al cierre del año, no cumple el objetivo. Usualmente, ¿qué le dices? Vamos a renovar con otra persona. Claro. Pero si al frente tienes al hijo, tienes al sobrino, tienes al ahijado, a ver, digámoslo, hay que retirarlo. El No se conflicto puede. que fin de semana pues, nos genera todo un problema. También, por ejemplo, muchos de los que elaboran familiares en una empresa de familia, a veces llegan tarde o al día siguiente, que un día laboral no vienen. Uno de los integrantes le dice, oye, ¿por qué faltaste? Y la semana pasada, cuando faltaste tú, ¿quién te dijo algo? O a veces tu ahijado que has recomendado llega tarde. Entonces, todo eso te generaba conflictos. Entonces, Claro. ante eso yo comencé a asistir a cursos, temas, ¿no? Que usualmente nos falta, esta etapa de investigación, por ejemplo, nos falta bastante desarrollar. En otros países han visto la problemática, han comenzado a dotarle de herramientas. Entonces hice un masterado en dirección de estrategia de empresas familiares, y hace 14 años yo voy brindando asesoría y dándoles herramientas a este tipo de familias. Y ahí justamente entonces, para que las personas también puedan entender un poco más y puedan tener el concepto, entraría en saber qué es una empresa familiar. Sí, claro, una empresa familiar es aquella que está conformada por la familia. Puede ser, por ejemplo, una pareja de esposos, los hijos, el padre con los hijos, o un grupo de hermanos, o también los primos, que haya vínculo de familiaridad. Entonces, esa es una empresa familiar. Ahí está, entonces para que lo puedan entender más claro. ¿Cuál es el reto que tienen las empresas familiares en el siglo XXI? Mire, las empresas familiares a nivel de Perú y otros países, un promedio de 80% son empresas familiares que se crean en primera generación. Crear una empresa en primera generación no es nada sencillo, es bastante sacrificio, esfuerzo, juntar un capital y llevar adelante esa empresa. Mira, del 80% que se crean, pasan a segunda generación. Quiere decir, a mano de los hijos, solamente un 25%. Y a mano de los nietos, quiere decir, en la tercera generación, pasan un 10%. Entonces, ese sacrificio que se tuvo a un inicio de 80, luego a segunda 25, en el camino van desapareciendo estas empresas. Entonces, ¿cuál es el reto al crear una empresa? Que ese mismo espíritu de emprendedor que se tuvo a un inicio sea transmitido de una manera correcta a los hijos. Porque Es a decir, veces que no desaparezca no la empresa desaparezcan. tampoco, Mira, ¿verdad? yo hace el 2013, por ejemplo, organizamos el primer seminario internacional de empresas familiares y hicimos un evento donde invitamos y premiamos a las empresas familiares acá de nuestra localidad, que un promedio de ellos tenían unos 30 años de creación.
Entonces, yo me recuerdo mucho, ¿no? Acá había, por ejemplo, cuando era pequeño, por ejemplo, yo me trasladaba a Lima, empresa sudamericana, que ahorita no existe, la empresa Hidalgo, y tiendas infantas, por ejemplo, a comprar los artefactos, tiendas banco a comprar, entonces desaparecieron en el tiempo. Más bien ellos debieron haberse fortalecido y ser pues, unas empresas que ya a nivel regional, nacional, internacional, así como los Añaños. Por ejemplo, la mayoría conoce la historia, por ejemplo, de los Añaños, cómo comenzaron en Ayacucho, luego vinieron a Huancayo, luego comenzaron a expandirse y ahora están a nivel internacional. ¿A quién no le gustaría pues que tu empresa que comenzó chiquita y fue expandiéndose? Entonces, fue mucho más grande? Ajá, ¿verdad? entonces eso llena de orgullo a la familia y eso es muy importante. Entonces, lo que nosotros estamos brindando es dar las herramientas para que puedan ellos. El reto entonces es preparar de una manera adecuada a los sucesores para Las que sea una empresa, entonces, ajá, una empresa de éxito en el tiempo, ¿no? Y no claro. desaparezcan como hay una estadística. Sí, porque en realidad usted nos comenta que son muy pocas las empresas que quizás a la tercera generación continúan, ¿verdad? Sí, y mira, y al desaparecer las empresas, mira, en el tema laboral, Se pierde trabajo, los mismos familiares también. Entonces, por eso yo, por ejemplo, tengo un libro donde también desarrolló parte de la investigación, donde dice, ¿no? Padre trabajador, hijo rico y nieto mendigo. Y yo le voy a dejar unos cuantos libros para que a su audiencia los obsequie. Le agradecemos mucho, contador. Coméntenos, por favor, ¿cuáles son las empresas de familias centenarias? ¿A qué se refiere este término? Mira, estábamos comentando que las empresas desaparecen un buen porcentaje en tercera generación, Ajá. pero como, hay otra noticia también que es de repente más agradable o de repente para tomar de referencia. Hay una empresa, por ejemplo, que ha sido creada del año 578 después de Cristo. Es una empresa que a la fecha ha rotado 40 veces su generación. Entonces, si nosotros no podemos rotar en tercera, ya pues ya desaparece la empresa. Esta empresa ha rotado 40 veces. Es una empresa japonesa, Ryokan, se dedica al rubro de hospedaje. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Y así hay empresas, buen número, que por ejemplo, el otro que es más conocido de repente para nosotros es la empresa Faber-Castell, claro. que nosotros utilizamos sus productos útiles de escritorio. Es una empresa que a la fecha está en la 12ª generación. Entonces, así hay empresas que están rotando ¿no? Buena cantidad de años. Entonces, ¿qué hicieron ellos, por ejemplo? Lo fundamental es, los fundadores transmitieron los valores y los principios. Entonces, en los valores hay ya una unidad, ser solidarios, esa confianza, bastante comunicación. Entonces, eso va a ser soporte para poder fortalecer la familia. Y siempre yo digo, ¿no? En la empresa familiar, la empresa busca rentabilidad y la familia busca la unidad. En una familia unida, N proyectos que se presentan, vas a comenzar a desarrollar. Entonces, ellos van cultivando eso, ¿no? Entonces es importante también pues en la empresa buscar la unidad y buscar la rentabilidad. Ajá, entonces, ¿no? Estos dos pilares como que usted nos está mencionando. Sí, ir separando bien. En la familia busco la unidad. ¿Pero cómo busco la unidad? Nosotros cuando organizamos, primero hacemos un análisis, ¿cómo están? ¿Cómo está esa familia? Siempre pues nosotros tenemos hay rencillas, hay traumas, entonces trabajamos con un psicoterapeuta donde analiza, ¿no? Entonces a veces, por ejemplo, cuando está papá, todos tranquilos, ¿no? De repente los problemas los dejamos bajo la alfombra, pero cuando papá fallece, se comienzan los conflictos. Entonces, antes que comience eso, analizar cómo estamos. Y otro de los temas, de repente en otra oportunidad tocamos, es el tema de los familiares políticos. A veces cuando llega un familiar político también viene con buena expectativa de sumar, a veces también tenemos alguna dificultad de aceptarlo. Claro. O también hay algunos familiares también que comienzan también a limitar hacia la familia. Entonces, eso ya se va trabajando ya a nivel de un documento que se llama el protocolo de familia.
Entonces, es muy importante por eso establecer, ¿no? Que esta familia, mantenerla unida mediante tipo de estrategias. Entonces, mantenemos la familia unida, entonces la empresa busca la rentabilidad y dotamos acá de los mejores profesionales que pueden ser familiares o no familiares. Entonces, eso es muy importante. Claro. Entonces, tendría que ser, pues, definitivamente, quizás, y si las personas también están, o una familia está pensando recién constituir una empresa, ya puede también contactarse con usted. Claro, ¿no? Por ejemplo, usualmente cuando vienen a mi estudio, yo le digo, no, lo que tradicionalmente decimos, ya constituimos la empresa, cuánto de capital, con las acciones, pero interiormente les digo, y tú tienes confianza en si es familiar el hermano, ¿por qué quieres que quede con el hermano? No, si tenemos esa confianza, allá, porque mira, yo le digo, una empresa cuando se constituye, al año pues no hay que estar buscando ya cuánto ganamos, sino nosotros tener a largo plazo. Aún, iniciar una empresa es bastante sacrificio. Si tenemos este capital, tenemos que ir trabajando duro para ya tener un patrimonio suficiente. Ya más adelante, de repente, nos damos espacios, porque tener un negocio es bastante esfuerzo, sacrificio. Entonces, todo eso también nosotros les inculcamos, les hablamos cómo tiene que constituir y para que sea una empresa con bastante confianza y sólida para poder emprender ese proyecto. Contador, usted hasta ahora quizás que nos pueda comentar alguna empresa que también pueda haber asesorado, quizás en la región, ¿no? Que ya pueda estar pasando la tercera generación. Por ejemplo, lo que yo tengo bastante referencia es el grupo de Sazón Lopeza, el grupo Grande, el grupo Ospina, y el grupo Soria, Tolentino. Hay dificultades, sí, ¿no? A veces cuando organizamos Estas nosotros empresas eventos, ya ya están están pasando segunda generación, generación, de segunda para tercera, tercera generación. Entonces, hemos tenido la oportunidad de conversar con ellos, entonces se les ha dado algunas estrategias, tienen que elaborar, entonces es muy importante, ¿no? Y quizás el punto para poder ir desarrollando es lo que los fundadores sean los que comienzan a preocuparse, ¿no? Que los de la segunda generación ya deben estar preparándose. Claro. Entonces, pero no olvidarse, sí, se llama una especie de asamblea de familia, comentarles a los hijos, a los nietos, cómo ellos han comenzado, porque en muchos casos ya los nietos o los hijos ya ven una empresa posicionada, piensan pues que el dinero es fácil, ¿no? Pero siempre inculcarles, mencionarles, ¿no? Que mira, esta empresa se inició así. A un inicio padecimos de esto, nos esforzamos, nos sacrificamos, tantas cosas, y creció la empresa. Y ahora les toca el reto a ustedes cuidarlo. Claro. Entonces, en especial es eso también que usted nos dice, por eso cuando quizás uno tiene una empresa familiar, también desde pequeños a los hijos, hay que continuarles inculcando, ¿no? Independientemente de la carrera que puedan tener, siempre inculcarles que también pueda continuar con esta empresa familiar, que pueda continuar creciendo y como el caso, por ejemplo, creo yo que también Sazón Lopeza, como usted mencionaba que les han brindado asesoría, hoy en día incluso ya están en Lima, están en otras provincias, sí, entonces poco a poco está creciendo. Sí, eso es lo muy importante. Ya las empresas cuando comienzan a posicionarse, yo le digo, pensamos posicionarlo, hay que comenzar a expandirse. Y el dar el salto, por ejemplo, para ellos dar el salto a Lima, no es nada sencillo, es bien, claro, es toda una historia, pero lo importante es transmitirlo también a los que vienen. Entonces, ese es el tema, siempre darse un espacio para poder comentar con los hijos, decir, mira, la empresa se inició de esta manera y comenzó, ¿no? Y se posicionó, a ustedes tienen que tener la tarea de cuidarlo. Por ejemplo, cuando son pequeños hay que darle tareas sencillas. Tener ordenado el cuarto, ordenar tus cosas. Entonces, esa manera de desarrollar ellos van a ir transmitiendo el orden, la disciplina, les va a servir. Pueden trabajar en la empresa o no también. De repente ellos dicen, no, mira, yo quiero ser un profesional muy independiente, pero te va a servir para la vida. Pero puede asesorar de todas maneras, o puede estar ahí pendiente, ¿no? Ajá, entonces, muchos, por ejemplo, dicen, no, yo tengo, yo no deseo trabajar en la empresa, pero soy accionista. Entonces, pero ya él comienza, ¿no? Comienza él desde su externo,
y ya dar algunos consejos, pero algunos sí dicen, "No, nosotros somos en el día a día". Entonces es cuestión ya de Claro. organizarnos. ¿Ya? Pero siempre es importante también pues poder valorar el esfuerzo que quizás han hecho los abuelitos o que han hecho también pues los padres para iniciar esa empresa y que esta empresa pueda continuar, que no muera en el tiempo, por así decirlo. Sí, es muy importante por eso las reuniones que se da, hay un documento donde ya se establece quiénes son los responsables. Por ejemplo, es la asamblea de familia. Entonces, cada cierta temporada hay una reunión donde los fundadores comienzan a contar todas las anécdotas, todo eso. Entonces, con la finalidad de que haya esa unidad, esa Claro. confianza que se va transmitiendo, porque si no desarrollas este tipo de reuniones, también pues nadie no se entera, ¿no? Piensa que cayó del cielo la empresa y tenemos de todo y no lo valoramos. Claro que sí. Mm. Contador, definitivamente es un tema bastante amplio, sabe que el tiempo en televisión es bastante corto muchas veces, pero esperamos poder tenerlo en otra oportunidad y quizás algún pequeño consejo que le gustaría dejarle también a los televidentes que tienen por ahí una empresa familiar o que están pensando en constituir una empresa familiar. Bueno, yo les digo, no, el trabajo, yo que tantos años que desarrollo, el trabajo es muy harto del empresario. Trabaja en el día a día, llevar adelante, pagar los clientes, los proveedores, todo un tema. Pero déjense un espacio para poder compartir con los hijos todas esas cosas que tú sabes, porque yo he tenido experiencias, ¿no? Donde a veces los hijos ya tienen 35, 40 años y los papás dicen, oye, ya pues funciona, yo a tu edad yo sabía. Pero el hijo dice, no, pero ¿alguna vez me has enseñado? Entonces hay que inculcarlos, hay que darse un espacio, yo digo, ¿no? Hay que darse un espacio y hay que contarle todo ese know-how que nosotros tenemos, todos esos tips, todos esos secretos que te iba a construir. Entonces, eso te va a facilitar para que ellos también aprendan y sigan adelante. Claro que sí. ¿Mm? Contador, muchas gracias por haber estado el día de hoy. Muchísimas gracias, más bien agradezco este espacio, el tema de empresas familiares es muy interesante, otro día de repente tocaremos el tema del protocolo familiar, de los familiares políticos, que es otro tema también, entonces eh, estamos a su servicio, yo le dejo un par de ejemplares de empresas familiares para que pueda compartir con su audiencia. Claro Muchísimas que sí. gracias. ¿Alguna manera quizás de cómo se puedan comunicar también con usted las personas que nos están viendo? Yo tengo mi estudio de consultoría en Real 959, oficina 306, en Galerías Cueto, frente a BAN, Real, frente a, entre Cajamarca y Real. Entonces, mi teléfono es el 954-438463, el contador Raúl Unoc Dávila. Estoy para servirles. Muy bien, muchas gracias, contador, por haber estado el día de hoy. Agradecer también a la gestión de la decana del Colegio de Contadores Públicos de Junín por también pues brindar este espacio para toda la población. Muchas gracias, contador. Que tenga un lindo fin de semana.